Pónganme mucha atención. Vamos a hacer aquí, yo no soy mago por si acaso, ¿ya? Pero vamos a hacer aquí un pequeño truco de magia, ¿ya? Que tiene que ver con lo siguiente. Mire, fíjese. Aquí está. Nosotros bien sabemos, chiquillos, ¿cierto? Que cuando estamos en presencia de un truco de magia, cuando alguien nos dice, oye, te voy a hacer un truco de magia, ¿ya? Y estamos en presencia, chiquillos, ahí de una realidad o de una ilusión. ¿Hay un truco ahí de verdad o no? ¿O simplemente hay una cosa de ilusión? Es una ilusión, profesor. Ilusión. ¿Cierto que, Es una ¿cierto, ilusión. Víctor? Eso, ¿cierto? Entonces yo aquí, yo voy a hacer magia, voy a hacer una ilusión. Fíjense, chiquillos, lo siguiente, miren. Tengo aquí en mi mano, ¿cierto? Una pequeña moneda, ¿ya? ¿Ya? Lo que me queda de sueldo de este fin de... ¿Ya? Y la voy a poner, la voy a poner aquí, miren, ¿ya? Ahí está. Y vamos a proceder a hacerla desaparecer, ¿ya? Con este vaso que tenemos aquí transparente, ¿ya? Ahora bien, chiquillos, miren, una cosita que les voy a mostrar. Aquí es donde yo necesito un asistente. Ahí sí. Vamos a poner este diario aquí, ¿ya? ¿Cierto? Un periódico, no sé ni siquiera qué dice el titular. ¿Sí? Lentejuela, todos los colores harán brillar el año nuevo. ¿Ya? Esa es una noticia muy antigua. Mira, hija, voy a hacer un truco de magia. Mira. Para los niños aquí que les estoy explicando qué es la filosofía. Ya, chiquillos, miren. Cubrimos, ¿cierto? El vaso que tenemos aquí, ¿ya? Lo ponemos, ¿cierto? Mire, tenemos la moneda ahí, ¿cierto? Agarramos el vaso, lo ponemos encima de la moneda, ¿cierto? Le damos un golpe mágico, ¿cierto? Mire, y cuando sacamos el vaso, la moneda no está. ¡Wow! ¿Cómo puede ser cierto eso, cierto? A ver, hija, miren, usted me va a ayudar hoy día a hacerme asistente. Con usted, la Yelén, chiquillos, miren. Enfoque el vasito, hija, miren, están todos los niños viéndonos en vivo y en directo. Enfoque el vasito, sin darnos vuelta, ¿ya? Ahora, chiquillos, miren, con la ayuda de mi pequeña asistenta, ella me va a ayudar ahora, miren. Vamos a poner aquí, ¿cierto? Nuevamente el papel de diario. Vamos a darle un golpecito mágico, ¿cierto? Miren. Y cuando movemos el vaso, la moneda está ahí, ¿cierto? Entonces, miren, ponemos el vaso, y a veces ni siquiera hay que darle el golpecito mágico, porque, miren, yo saco el diario, y la moneda no está, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza, wow, como dijo la Yelén, ¿qué pasará? A ver si soplamos o no, a ver, sopla Yelén. Wow, ¿cierto? Profesor, ya sé lo que hizo. El vaso tiene un Ya, papel pegado. eso mismo tenemos que ver, tío, ¿ya? Eso. ¿Ya? Profe, yo ya sé lo que hizo. Eso, si esto lo saqué de YouTube, de hecho puse en YouTube, ¿cuál es el truco más sencillo? ¿Ya? Está bien. Ya, Y miren, ese lo hacía cuando chico. sí, po. Porque miren, yo les voy a mostrar una cosita ahora. Ya, ¿se han dado cuenta, chiquillos? Miren, esta cosa de la magia que acabo de hacer y de la filosofía tienen harto que ver, ¿ya? De hecho, esto lo leí en un librito que se llama El Mundo Sofía, que hacían una analogía con la magia y la filosofía, de ahí lo saqué, ¿ya? Chiquillos, miren, la filosofía es más o menos parecida a esto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a llamar a esta hoja que está aquí abajo, ¿cierto? Lo vamos a llamar la realidad, ¿ya? Y nosotros eh, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Y nosotros, chiquillos, lo que hacemos a diario es enfrentarnos a la realidad, ¿cierto? Y la vemos con nuestro ojo, pero resulta que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a preguntarnos por cosas muy sencillas de la realidad, ¿ya? Nos vamos dando cuenta que las cosas no son como nosotros imaginábamos, que siempre hay como un trasfondo. Por ejemplo, ahora mismo existe una discusión sobre la naturaleza del COVID, ¿cierto? Algunos dicen que lo inventaron en un laboratorio, ¿cierto? Otros que se lo comió una persona en una sopa y ahí Los mutamos. murciélagos. Claro, entonces la pregunta es, ahora voy a explicar lo del truco por si acaso. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a saber, chiquillos, la verdad? ¿Se podrá saber lo de la verdad con respecto al COVID, por ejemplo? Si lo inventaron los grandes poderosos,
para mantenernos controlados, para eliminar a los más viejitos, ¿cierto? ¿O habrá sido naturalmente una enfermedad, ¿cierto? La pregunta es, chiquillos, ¿qué creen ustedes? Pero antes, fíjense, antes de que uno dé su opinión sobre qué es lo que cree uno, ¿sí o no, chiquillos, que lo más sensato sería buscar información? Porque uno perfectamente puede decir, no, profe, lo inventaron en un laboratorio. Y a uno le pueden preguntar, según qué estudios, ¿dónde obtuviste toda esa información? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde sacaste esa idea de que el COVID fue inventado en un laboratorio? No, pero es que, profe, igual, pues si hay un orden mundial y uno sospecha, ¿cierto? Y uno se basa ahí en la sospecha. Entonces, chiquillos, lo primero que tiene que hacer uno cuando se enfrenta a la realidad es sospechar de ella de la misma manera como cuando yo les presento a ustedes un truco de magia y ustedes ya saben que ahí se trata de una ilusión, que no es la verdad, y ustedes lo miran con suspicacia, ¿cierto? Así como con una mirada más atenta, ¿ya? Y tratan ya de antemano, ¿cierto? Apenas empieza el truco de magia, ustedes saben que yo no voy a hacer desaparecer una moneda, ¿cierto? Físicamente, onda que yo ponga el vaso encima, ¿cierto? Y que la moneda desaparezca en su átomo, eso es imposible. Entonces usted va y dice, no, el profe algo está haciendo ahí, si él no hace magia, si hiciera magia estaría trabajando en otra cosa, ¿cierto? Desapareciendo sus deudas, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre, chiquillos? Es justamente esto, porque cuando uno sospecha de las cosas, chiquillos, pasa que uno tiene la posibilidad de descubrir la verdad, ¿ya? Y ahora bien, miren, este es un problema, hoy día vamos a hablar un poquito, chiquillos, sobre eso de qué hace la filosofía y su relación con la verdad. ¿Por qué? Porque, miren, este diario, ¿ya? Que puse aquí, como especie de velo, ¿ya? ¿Saben ustedes lo que es un velo, chiquillos? Como un manto que cubre, ¿cierto? Por Sí. ejemplo, el velo de una novia, ¿cierto? Cuando se va a casar, lleva el rostro cubierto, ¿cierto? Entonces cuando llega frente al altar le quitamos el velo. ¿Ya? De ahí viene que podríamos decir que estamos desvelando algo que está oculto. ¿Ya? Ahora bien, muchachos, miren, ¿qué es lo que ocurre? Que por lo general, miren, este diario que me está sirviendo como velo, ¿ya? Está cubriendo la realidad, ¿cierto? Pero si yo quito este velo, ¿ya? Lo saco de ahí, ¿cierto? Nosotros podemos ver, mire, el truco. Es muy sencillo. Y por eso el truco, chiquillos, funciona solamente con una hoja de papel en blanco debajo. ¿Ya? Porque esa hoja de papel, ¿cierto? Se va a juntar con esta otra y va a quedar Si cubierta la moneda, ¿cierto? Y no se va a poder ver. Mire cómo. Ahora, espérese un poquito. Lo vamos a hacer bien ahora. Ahí. ¿Ve? Tenemos el vaso, mire. Tenemos esto aquí, lo pegué con scotch, como pueden ver, mire. Entonces ponemos y desaparece. Todo el truco, chiquillo, está en este velo, ¿cierto? Ahí miren, que lo uso para tapar, ¿cierto? Y lo quito. Cuando yo quito el velo, este velo de aquí, ¿ya? Me doy cuenta de la verdad, ¿ya? Entonces hay varias cositas aquí que yo les tengo que decir, ¿ya? Número uno, chiquillos, nuestra realidad a la cual nosotros nos enfrentamos como humanos está toda cubierta por distintos tipos de velos que nos impiden ver la realidad como realmente es, ¿ya? El ejemplo más claro de esto, por algo, miren, de hecho, revolví toda mi casa para encontrar un diario, porque ya no leo el diario, ¿cierto? Entonces encontré este diario, imagínense que se puede celebrar el Año Nuevo en esta noticia, pero hace rato que no podemos celebrar, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre, chiquillos? Que por lo general son, por decirlo de una forma, los medios de comunicación, ¿ya? Como los diarios, las noticias, ¿cierto? Los encargados de cubrir la realidad, a veces con falsa información. Y el problema, chiquillos, es que cuando uno conoce algo a partir de una falsa información, nosotros los seres humanos absorbemos información y tenemos una tendencia natural a repetir, ¿ya? Entonces nos vamos criando,
¿ya? Y vamos creciendo con informaciones que pueden estar manipuladas o que pueden ser no en su 100% verdad, ¿ya? Y esto es una cosita, chiquillos, miren, que lo voy a aprovechar de anotar aquí, ¿cierto? Miren, que es que tenemos que saber algo sobre la verdad, porque hoy en día se puso muy de moda, ¿cierto? El hecho de que decimos que la verdad es subjetiva y que cada uno tiene su propia verdad, ¿ya? Pero eso es peligroso, porque podemos dentro de ese argumento justificar mentiras diciendo que es una verdad para mí, ¿cierto? Y que tienen que respetarme por el hecho de ser una verdad propia, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con la palabra verdad, chiquillo? ¿Por qué fue este ejemplo que yo utilicé? Lo que ocurre es que ahora voy a comenzar con lo siguiente, mire. En la época, chiquillos, donde nace la filosofía, ¿ya? La filosofía tiene un contexto, ¿ya? Y tenía que ver con lo mismo, ¿ya? De hecho, aquí me le tengo una foto, que después, o sea, un dibujo que se los voy a mostrar, para... Este era otro velo con el cual quiero cubrir después la noticia, perdón, este asunto del frasquito este de vidrio, ¿ya? Chiquillos, tenemos que saber unas cositas importantes sobre la filosofía, que en estricto rigor, chiquillos, miren, si uno se pone a pensar, los que estuvieron en clase presencial el otro día conmigo, ya le hice este ejercicio, ¿ya? Les pregunté, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos hermanos gemelos, ¿cierto? Que los separamos al nacer, ¿cierto? Uno, por ejemplo, a vivir a Vitacura, por decir algo, y al otro lo mandamos a vivir al campo, ¿cierto? Allá a la 9ª región, 10ª región, ¿ya? ¿Qué pasa, chiquillos, cuando después nosotros juntamos a esos gemelos a los 20 años? Físicamente van a ser la misma persona, ¿cierto? Pero en cuanto al resto, chiquillos, de su existencia, su personalidad, sus emociones, ¿van a seguir siendo iguales ellos, no? ¿O No, solo una porque apariencia? tuvieron distintas crianzas. Cierto que tuvieron distintas crianzas, entonces, por ejemplo, ya en la forma de hablar se va a notar que son diferentes, e incluso la forma de hablar nos entrega información sobre los conocimientos que tienen las personas sobre el mundo, no en el sentido de que se puede llegar a tener más o menos conocimiento, sino que, por ejemplo, si este niño que fue criado en Vitacura tiene padres con altos niveles de educación universitaria, por ejemplo, sus padres van a manejar un tipo de lenguaje distinto y la realidad que él va a conocer va a ser distinta, ¿ya? Va a pronunciar las palabras distintas, va a tener acceso a términos distintos, pero también va a tener conocimientos distintos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al otro cabro que llevamos y que se fue criado en Temuco, ¿cierto? A hablar más cantadito, nos vamos a reír un poquito de él porque nosotros somos citadinos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Y quizás él va a pronunciar mal algunas palabras, pero por ejemplo va a tener amplísimos conocimientos sobre el campo, ya cómo trabajar la tierra, ¿cierto? Eh, Casi a nivel, por ejemplo, si tiene una muy buena experiencia a un nivel de agrónomo, ¿ya? Sin necesidad de haber ido a la universidad, ¿ya? Y va a tener una imagen sobre la realidad distinta, ¿ya? Por eso hay niños chiquillos que a los 3, 4 años dicen garabatos, ¿cierto? Y después llegan los profesores de básica y en kinder, en primero básico, tienen un niñito que dice muchos garabatos. ¿Por qué? Seguramente en el contexto donde él creció, dicen garabato, entonces él lo repite, ¿ya? Y es que, chiquillos, hay una actitud normal en nosotros los mamíferos que tiene que ver con que nuestras primeras formas de aprendizaje son aprendizajes a partir de la imitación de modelos. Vemos que un adulto hace algo y lo comenzamos a repetir automáticamente. De hecho, así aprendemos a hablar y aprendemos todas las cosas que nosotros sabemos, ¿ya? Después en el colegio nos empiezan a enseñar, ¿cierto? Las letras, los números, los colores, y empezamos a recibir información, pero resulta, chiquillos, que de la misma manera en que uno mira con cierta duda sobre el coronavirus, ¿cierto? O a veces uno dice quieren que volvamos a clase porque así los papás pueden ir a trabajar y al final importa más lo económico que las clases, quizás los colegios son guarderías, todas esas sospechas, chiquillos, que uno tiene que
llevarlas a cabo, ¿cierto? Y eso significa tener un espíritu crítico, una mente crítica, ¿ya? Y la mente crítica consiste, chiquillos, en que justamente uno tiene que dudar. De hecho, la palabra crítica, chiquillos, tiene mucho que ver con la palabra dudar. ¿Ya? Aquel que está criticando es aquel que está dudando de lo que le están enseñando o de lo que está viviendo. Y por eso esta cuestión, chiquillos, es importante. ¿Por qué? Mira, porque cuando uno va creciendo más o menos a la edad que tiene usted, ¿cierto? Uno se empieza a poner crítico, se empieza a poner contestatario, ¿cierto? Y empieza a reflexionar porque nuestro cerebro empieza a evolucionar y ya llega la parte en que a uno le, por decirlo en buen chileno, uno ya no compra, ¿cierto? Los discursos que le están dando. ¿Por qué? Porque tiene ya una cierta sospecha, anda suspicaz uno ahí, ¿cierto? Diciendo que hay un trasfondo de por qué las cosas tienen que ser así. Antes, por ejemplo, ojalá que no me escuche mi hija, pero hasta el día de hoy yo le puedo decir a ella, ay, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque yo soy tu papá, ¿cierto? Y ella entiende, él es grande, papá, símbolo de grande, sabe más, ¿cierto? Le hago caso. Pero, por ejemplo, chiquillo, a cierta edad, si uno dice, oye, ¿y por qué te tengo que hacer caso? Porque soy tu papá. ¿Y qué? Si vos soy un viejo, no sabéis nada, los viejos quedaron obsoletos, los tiempos van a cambiar. Y uno, chiquillo, se empieza a poner más crítico de manera natural. Ya empieza ya a no ser suficiente las explicaciones que se nos dan de las cosas. Ahora bien, la filosofía, chiquillos, va a servir para dirigir bien este espíritu crítico. ¿Ya? Porque bien sabemos, y ustedes lo deben saber también, que a veces uno se pone muy crítico, sobre todo con los papás, y no nos ha ido muy bien. ¿Cierto? Uno le contesta a los papás y se gana un castigo, pierde ciertas cosas que antes tenía, discute, queda enojado, ¿cierto? Encerrado en su pieza, y queda, ¿cierto? Un hecatombe en la mente, un desorden, ¿cierto? Una cosa que cuesta ordenarla. ¿Por qué? Porque no supimos llevar bien a cabo, conducir nuestra crítica, ¿cierto? Y nos volvimos intolerantes con los que son diferentes. ¿Ya? Entonces, chiquillos, por decirlo de una forma, ¿ya? Nosotros vivimos en el mundo y una vez que nacemos, nos empiezan a arrojar los conocimientos. Oye, esto se llama verde, esto se llama lápiz, esto es una moneda, ¿cierto? Cuídate que hay gente mala, tal cosa por aquí, tal cosa por allá, y uno empieza a recibir información, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Que cuando uno ya tiene un montón de información en su cabeza, ¿ya? Se supone que uno sabe, ¿cierto? Ha aprendido harto, ya llevan como 12 años en el colegio, ¿ya? Pero resulta que cuando uno, chiquillo, empieza a interrogar esta realidad en la que vive, ¿ya? A hacerse preguntas, si es que realmente las cosas son así como son, o habrá alguien que se está aprovechando de nosotros. El otro día, los que estuvieron conmigo en clase les dije, a la edad de ustedes, chiquillos, yo me pregunté un día, ya, en una clase y en un colegio cristiano como ustedes también, y nos empezaron a hablar del alma inmortal, ¿cierto? Y hay que cuidar el alma, que hay que tratar de hacer bien las cosas, ¿cierto? Que el alma es el soplo vital de nuestra vida, que gracias al alma nosotros nos movemos y podemos hacer las cosas, ¿cierto? Entonces ahí yo me pregunté en una clase tercero medio, ¿cierto? Y dije, miren la pregunta sencilla aquí, ¿y dónde quedará el alma? ¿Es posible que uno, por ejemplo, vaya al doctor y cuando le hacen un escáner de rayos X aparezca el alma ahí? ¿O el alma es invisible? ¿Y cómo podemos creer en algo invisible? ¿O será, chiquillos, que el alma no existe? ¿O sí? ¿Qué opinarán ustedes? Y eso es una pregunta, chiquillos, que es una de las primeras y es válida hacerse. Porque en el proceso mismo, chiquillos, de cuestionar, ahí miren, me están respondiendo algunos, ¿ya? Cuando uno pregunta, chiquillos, ¿existirá el alma o no? Es terrible, chiquillos, porque la verdad tiene esta cuestión que pasó con una de las características, ¿cierto? Que dicen los filósofos, sobre todo Platón y Sócrates, que decían, oiga, una vida sin examen no, no merece la pena vivirse, porque es una vida, si uno no reflexiona sobre las cosas que está viviendo, uno vive como una máquina que no piensa, ¿cierto? Entonces, Platón va a decir,
¿sabe cuál es el problema? Que hay que investigar, pero el problema es que no todos lo quieren hacer porque van a pasar estas cosas que nos acaban de pasar ahora. De que si uno pregunta por X cosa, ¿ya? Y no tiene una respuesta certera, como por ejemplo que nos diga definitivamente, oiga, el alma existe, mire, está en este lado. O llegue un científico que diga, no, ¿sabe qué? Hemos revuelto el cuerpo humano entero y no hay registro del alma, así que no existe. Eso a nosotros nos deja más tranquilos. Pero las preguntas, chiquillos, que nosotros nos hacemos en filosofía, para empezar, no tienen una respuesta, por decirlo de una forma definitiva. Ya son preguntas abiertas. ¿Y cuál es el problema de las preguntas abiertas? Que por lo general no llegan a respuestas únicas, ¿ya? Y cuando llegan a respuestas únicas, por lo general las respuestas, chiquillos, no son como uno creía que era, y ahí aparece la decepción. ¿Por qué? Porque uno dice, chuta, estaba creyendo durante tantos años en esto y era mentira, qué lata. Y así después, chiquillo, uno empieza como filósofo y dice, oye, ¿y cuántas cosas creía yo? Y que no eran así como yo me la imaginaba. Y preguntas muy sencillas, chiquillos, de niños de 4 o 5 años. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cierto? ¿Por qué gira la tierra? ¿Qué pasó con mi mascota muerta? ¿Cierto? Con mi pececito después de que lo eché por el baño, ¿para dónde se fue? Hay un cielo, chiquillos, Profesor, especial. Dígame, lo ¿qué es el escucho. alma? Ya, y ahí quiero llegar, chiquillos, con esto de la filosofía, porque uno puede quedar, justamente voy a responder a esa pregunta. Mira. Uno, chiquillos, con la palabra, aquí le iba a decir algo a ustedes sobre la palabra verdad y lo dejé ahí escrito a medias, ¿cierto? Sale escrito al revés, lo voy a dar vuelta, miren, para que lo entiendan y ahí voy a Profe, sí explicar se con ve el... bien. Ah, ya pensé que se veía al revés. Miren, No, se ve bien. ya, la palabra verdad, ¿ya? Chiquillos, los griegos andaban buscando esto, miren, y empezaron con esto mismo de la sospecha. Yo le voy a decir algo, miren, para que anote ahí, mire, en su cuaderno ponga la filosofía, nace en el siglo 7 antes de Cristo, en Grecia. Vamos a dejar ese dato por hoy. Nace en el, aquí lo voy a poner, mire, siglo 7 antes de Cristo, coma, en Grecia. ¿Ya? Ese es uno de los datos, estamos viendo las características, o sea, hoy día es una presentación, chiquillos, de qué es la filosofía solamente, la van a conocer, ¿ya? Ese es el objetivo de la clase, conocer qué es la filosofía, ¿ya? Entonces, como puse ahí, yo mire, la filosofía nace en el siglo 7 antes de Cristo en Grecia. Chiquillos, todo esto hay un PPT en WebClass que lo vamos a empezar a trabajar desde la semana que viene, por si acaso. Dice, está ahí, mire, dice... Filosofía tercero medio, marzo 2021, ¿cierto? Miren, una dice PPT y en el otro dice guía. A las dos le puse guía, pero aquí si ustedes se fijan en esta partecita, mire, este es un PPT y este es un documento. Que se va trabajando en clases por si acaso, chiquillos, para que no se adelante. Porque como yo les estoy diciendo, esta cosa de la Profe, filosofía tiene que ver con el diálogo. Dígame. profe, el tema es el del qué es la filosofía. Yo fui a clases presenciales y usted pasó eso, po. Sí, pues lo que pasa es que tus otros compañeros de los otros terceros no han tenido esta clase, Sí, yo me ¿ya? acuerdo que Ay, ay, el no sé, primer Sí, profe, a mí día, me lo pero pasó. el primer día ya, lo pasó, me pero acuerdo. Y eso ya lo nada, estoy profe, diciendo, no hablan ¿ya? nunca más. Y en la Ya, clase estaba el canal de YouTube, me acuerdo, que la vi hoy ya, día. bueno, bacán, ya, entonces ya, vamos a ir avanzando entonces con Sí, esa sí, sí, pequeña guía. está en Ya, YouTube. esto por ejemplo, chiquillos, no le he dicho a usted y no le dije en clase porque no había llevado el truco de magia, ¿ya? Chiquillos, miren, la palabra verdad en griego, ¿ya? Se escribe así, miren, o sea, no lo voy a escribir en griego, igual me sé las letras griegas por si acaso, ¿ya? Pero lo voy a poner así para que lo vean en caracteres nuestros, ¿ya? Eh, Estos chiquillos, por si acaso, espérame, aquí perdí la pantalla. ¿Ya? Esto tiene que ver con. Ahí sí.
Ya, en griego, miren, igual chiquillos que las letras de cuando le suman los ángulos internos a los triángulos, y cierto, y dice ángulo alfa, ¿cierto? Esas son unas lambda, ya, la E es como así, miren. La T con la H, chiquillos, en griego es una pura letra que es así, miren, ¿ya? Y la I es igual, y la alfa. ¿Ya? Esta se pronuncia, chiquillos, como una zeta de los españoles. Entonces ahí dice Alefeya, ¿ya? Alefeya. ¿Qué significa esto, chiquillos? Han cachado que a nosotros nos han enseñado que la palabra o la letra A en griego significa sin, ¿cierto? Por ejemplo, le voy a poner la palabra aquí, la hemos visto harto, ¿cierto? Átomo, ¿cierto? La palabra A significa sin, la palabra átomo significa división. Por eso la palabra átomo significa sin división, ¿ya? Profe, Pues, dígame. ahí dejé el link de la clase que tuvimos el Sí, primer día. sí, ya, bacán que lo haya mandado. Ahí está la clase, chiquillos, en donde se profundizan todas las características de la filosofía, ¿ya? Chiquillos, han cachado que antiguamente, bueno, ahora hay menos libros en las casas, pero antiguamente los que tienen libros antiguos, los libros estaban divididos, ¿cierto?, en tomos. No sé si alcanzaban ahí, decía tomo uno, y no sé, pues decía El Quijote de la Mancha, ya, tomo uno, tomo dos, tomo tres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra tomo, chiquillos, significa división, entonces el libro venía dividido en divisiones, división uno, división 2. Por eso la palabra átomo significa sin división, porque es una cuestión que en teoría al principio no se podía dividir. Ahora vámonos para el lado, la palabra aletheia, chiquillos, significa sin, y letheia es una variante de la palabra letos, ¿ya? Y la palabra letos o lethos significa velo, como el velo de una novia. Entonces, chiquillo, sin velo, traducido al español, significa desvelar. Desvelar, chiquillo, significa quitarle el velo a algo. Como a la novia, ¿cierto? La vamos a desvelar para besarla, ¿cierto? O en este caso del vaso, ¿ya? Vamos a quitarle este velo, ¿ya? Y vamos a acceder a la verdad. Y eso, chiquillo, es lo que tenía que agregar con respecto a lo que dice Sócrates y Platón sobre la verdad. Dice, oiga, ¿sabe qué? Vivir la vida sin pensar es una pérdida de tiempo porque va a vivir engañado, ¿ya? Lo que hay que hacer es descubrir la verdad, es decir, desvelar, quitarle el velo a la realidad porque la realidad está cubierta, ¿ya? Pero va a decir Platón, hay un problema, no muchas personas se van a atrever a hacerlo porque se van a ir dando cuenta de que a medida de que uno investiga, chiquillos, la verdad, ¿ya? La verdad parece desilusionarnos y preferimos mil veces vivir una mentira antes que enfrentarnos a la verdad y sufrir. Por eso, chiquillos, no todos se atreven a filosofar y por eso a algunos les molesta que uno como filósofo haga tantas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a preguntar, chiquillos, se empieza a dar cuenta que las cosas son de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, a los que me estaban preguntando, esto también lo expliqué en clase, que la palabra alma, ¿cierto? Viene bueno, una palabra primero de construcción griega, ¿ya? Que es la palabra neuma, ¿ya? Pero después cuando traducen esa palabra al latín, digamos, ¿ya? Se traduce por ánima, ¿ya? Y de ahí, chiquillos, vienen todos los restos de palabras, que esto en estricto rigor significa aliento o soplar. Por eso en la antigüedad, chiquillo, cuando alguien se moría, decía que había exhalado su último aliento, ¿ah? Que decía entonces que se le iba el alma del cuerpo, ¿ya? Y por eso, chiquillos, de aquí vienen algunas palabras, por ejemplo, cuando se muere alguien, en el camino ponen una animita, que significa que una casita para que el alma de esa persona esté ahí descansando, ¿ya? ¿Qué más de aquí a los chiquillos que estuvieron en clase? Les expliqué el otro día que de aquí viene también la palabra animal, ¿cierto? Por ende, el animal nosotros podemos asumir que es una persona que tiene alma, ¿ya? Y como de aquí no viene la palabra planta, ¿cierto? Asumimos que las plantas no tienen alma, los vegetales, ¿ya? O tienen, como diría Aristóteles, un alma vegetativa. ¿Y cuál es la principal definición, chiquillos? Que vamos a llamar
animal a todo aquel que puede moverse por voluntad propia y vamos a decir que tiene un alma animal que lo hace moverse. Y por eso, chiquillos, a lo mejor tendemos a pensar, o hay algunas creencias de que el alma pesa como 25 gramos, algo así, ¿cierto? Que quizás algunos explican, ¿cierto? Que el cuerpo queda un poquito más liviano y otros dicen que es el aire de los pulmones, ¿cierto? Que sale, es como haber respirado la última vez, ¿cierto? El último soplido, ¿ya? ¿Qué podemos concluir de todo esto, chiquillos? A lo mejor aquí no me están diciendo si el alma existe o no, pero ya tengo datos nuevos para entender realmente lo que un alma es, ¿cierto? Y de paso aprendí que de ahí viene la palabra animal y aprendí algo nuevo, que los animales tienen alma al igual que nosotros, sí es que es verdad esto que se nos está diciendo, ¿ya? La filosofía, chiquillos y chiquillas, tiene que ver justamente con aquello, ¿ya? Nosotros los filósofos y ustedes, los filósofos y filósofas, porque en eso los voy a transformar de aquí en 2 años, tenemos que ser capaces, chiquillos, de querer investigar siempre más allá, como decía yo en el video de la clase anterior, ¿ya? De querer saber, porque el conocimiento, chiquillo, es un arma fundamental, ya que cualquier persona que tiene conocimiento puede venir, darnos información, ¿cierto? Y aprovecharse de nosotros porque somos ignorantes. ¿Ya? Como dice ahí, ¿cierto? José Carrasco, el conocimiento es poder. Eso significa, chiquillo, el conocimiento es poder. Significa que yo, ahora que tengo un conocimiento, ya estoy más empoderado en la vida, ¿ya? Y esa es la idea, chiquillos, de que nosotros tenemos que empoderarnos para, justamente, eh, no nos aprovechen de nosotros, porque fíjese con lo que iba a tapar yo el dibujo, ¿ya? No con mi gatita, sino que con este dibujito, ¿cierto? Que si lo podemos observar bien, igual se ve un poquito, mire, de ahí vamos a partir la clase que viene con este dibujito igual. Se supone que hay una persona ahí que está repitiendo, ¿qué cosa? Lo que el poder le está diciendo, ¿cierto? Y algunas de esas frases, por ejemplo, tienen que ver con gente que dice, vayan a trabajar a su país, deberían matar a todos los extranjeros, los flojos comunistas quieren todo gratis, orgullo por mi patria, viva Chile, el mar es de Chile, eh, para eso existen las mujeres, ¿cierto? Para eso hay alguien que le pagan para barrer, los estudiantes quieren todo gratis. Son cosas, chiquillos, que a veces la gente tiende a opinar, pero es porque escucharon esa opinión de otro lado. Pregúntense ahora como reflexión, y como lo hizo René Descartes, que ya lo vamos a empezar a leer, chiquillos. El filósofo René Descartes un día se pregunta, dice, oye, ¿cuántas cosas de las que yo sé las he aprendido por mí mismo? Son muy pocas, porque la mayoría me las enseñaron mis profesores, dice, ¿ya? Y los profes o bien se pueden equivocar, o los conocimientos pueden ir cambiando, ¿cierto? Acuérdense que Plutón era un planeta cuando eran chicos, hoy día no, ¿ya? A veces el profesor enseña algo y se confunde, a la clase que viene dice, oigan, chiquillos, la clase pasada me equivoqué, o está dictando, ¿cierto? Platón nació en Alemania, no, perdón, chiquillos, me equivoqué, y todo, profe, borra. Se pueden equivocar los conocimientos. Y las cosas que he aprendido yo, las he aprendido con mis sentidos, ¿cierto? Por el olfato, ¿cierto? El gusto, el tacto, pero ¿cuántas veces, dice él, mis sentidos me han engañado también? He creído ver una cosa que no era una micro, ¿cierto? La F20 era la F28, chuta, me equivoqué, ¿cierto? ¿Cuántas situaciones he malinterpretado yo y he creído que son verdaderas? Entonces ahí, chiquillos, lo invitamos a reflexionar. La filosofía sirve para eso, para que uno descubra la verdad, porque la verdad está cubierta por ciertos velos que tienen que ver con el poder, ¿cierto? Con la manipulación de información. Recuérdense, chiquillos, que las civilizaciones de América tenían muchos años de antigüedad, ¿ya? Pero en el colegio nos siguen enseñando que fueron descubiertas por Colón, ¿cierto? Y es porque hay una cosa, chiquillos, que hay uno siempre, siempre tiene que investigar, y por eso la sospecha, chiquillos, y el espíritu crítico nos va a servir para eso. ¿Por qué? Miren, porque los griegos son los padres de la filosofía,
para cerrar toda esta idea general de qué es la filosofía, chiquillos, la filosofía, como dice en la clase, perdón, es una actividad humana, está dentro de todos nosotros, los que estamos aquí escuchándonos, ¿ya? La cuestión, chiquillos, es que como dice Platón, todos estamos llenos de preguntas, pero son muy pocos los valientes que quieren responderlas, porque prefieren la comodidad de cómo aprendieron las cosas, ¿cierto? Ya que si no, todo parece tambalearse, ¿cierto? Como cuando preguntamos qué es el alma, o qué es el tiempo, ¿cierto? O qué es un número, ¿cierto? Son cosas que usamos todos los días, pero que no sabemos responder a qué son porque estamos acostumbrados, chiquillos, a que hemos sido cubiertos con un velo de la ignorancia. ¿Ya? De apréndete esto rápido, que después te voy a hacer una prueba, ¿cierto? Y no importa si realmente lo aprendiste bien o no, ¿ya? Y por eso, chiquillos, los griegos hicieron nacer la filosofía, porque ellos en un punto de su vida, ¿ya? Que eran una sociedad muy reflexiva, se dieron cuenta de que los mitos que existían en su época, con lo cual se explicaba, pero todo, onda, alguien chiquillo estornudó, había un dios del estornudo, ¿cierto? Entonces los griegos son los que dicen, oye, es ahí que esta cuestión de los mitos es un velo de ignorancia total, que no está, mira, hay unos sacerdotes, igual que este poderoso, ¿cierto? Le está diciendo al otro lo que tiene que decir, el sacerdote le está diciendo a la gente que estornudó, porque está el dios del estornudo, ¿cierto? Y que tiene que hacer X cosas para pasarse su resfrío, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, los griegos dijeron un día, oye, es ahí que no, ya, paremos la mano porque son muchos mitos y hay mitos para todo. Imagínate que el otro día me pasé a llevar una uña, loco, y apareció el vecino diciendo que le tenía que ir a dejar 500 pesos al dios de la uña. No, ya basta. Sí. Oye, me rompí la uña porque no me fijé nomás, pues, y pasé por al lado de esta cuestión y me la pasé a llevar. Causa y efecto se llama eso, ¿cierto? Si me estoy mucho rato haciendo así en la uña, obvio que se me va a romper, ¿ya? Entonces eso, mis queridos muchachos y muchachas, ya para la semana que viene vamos a trabajar directamente con la guía, porque no estaba tan seguro yo, chiquillos, de si los otros terceros medios habían tenido o no la primera clase, ¿ya? Así que eso, chiquillos, desde la próxima semana en adelante, descarguen la guía y los PPT. Yo ahora voy a modificarle el nombre al archivo para que uno diga guía y el otro diga PPT. ¿Ya? Eso, chiquillos. Profesor, Espero que llamen. Profe, si ya terminó su clase y aprovechando que está el profe Keno, yo también le quería hacer una pregunta al profe Keno. Ya, espérese, veamos si alguien tiene una duda de filosofía. sí, primero la clase, chiquillos. Los míos, acuérdense, pueden Sí, escribirme sí, mi sí. correo electrónico, ¿ya? Aparte, ya estamos en la hora, así que tenemos que Sí. desocupar la sala para la próxima clase. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta? No, profe, Preguntita. solo que dibuja bonito. No, profesor. Profe, Ya. ninguna. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Chao, Nos Master. vemos, A mí profe, escríbanme chao, mi cuídense. correo. Chao, cuídense. Chao, Profe, le voy a profe. escribir por Instagram. Ya, hijo, vale. Chao, profe. Ya. Víctor, ya Chao, lo mandé al profe, grupo. chao. Víctor, ya lo mandé al grupo, ya le pregunté. ¿Qué mandaste al grupo?